fardos. Entonces, más o menos necesitamos para pasar bien el invierno, de 3 a 5 fardos por vaca. Yo dije que cada vaca necesitaba de 8 a 10 kilos de materia seca. Si un fardo tiene 300 kilos y para mantenimiento 7 kilos sería suficiente. Entonces, un fardo dura 1 mes y medio. Si tenemos 3 fardos, son para 4 meses y medio. Si tenemos 5 fardos, son para 7 meses. Entonces, para este año, que va a ser muy duro, necesitaríamos 5 fardos. Y yo puse en el ejemplo 100 hectáreas de fardos. Si solo hacemos 25 fardos por hectárea, son 2.500 fardos. Esto nos alcanza para pasar el invierno, un invierno más bondadoso para 800 vacas y un invierno como este para 500. Entonces, nosotros, ¿dónde en el verano podemos poner en 100 hectáreas 500 vacas? Entonces, en el invierno conseguimos poner en solo 100 hectáreas que sacamos en el verano, podemos alimentar montones de vacas. Entonces, tenemos que hacer esta reserva. Y normalmente la gente usa un fardo por vaca. Un fardo es 45 días, entonces es muy poquito. ¿Y qué pasa? Entonces, en el verano disminuyen la carga para que le sobre pasto. Pero el pasto que sobra no van a comer la vaca. Normalmente comen los hongos y nos sobra muy poquito para que desperdiciamos mucho. Por eso que los 12 toneladas de materia seca consumimos de 3 a 4 solo. Otra opción, como este año la gente está con poco fardo, es picar. Nosotros hicimos varios experimentos en las cooperativas. Los fardos en el piso normalmente por orina y bosta se pierde 30%. Y si perdemos eso, tenemos que aumentar la cantidad de fardos guardados. Si picamos, no hay desperdicio. Entonces es la única ventaja. Hay que hacer la cuenta si vale la pena comprar la picadora para no perder ese 30% que tenemos de desperdicio. Y hablar un poquito de silo. Necesitamos, del mismo ejemplo, en 100 hectáreas, si producimos 30.000 kilos de ensilaje o de maíz o de sorgo, necesitamos más o menos 1.500 a 2.000 kilos de ensilaje para que los animales ganen 100 kilos durante el invierno. Ponemos en el confinamiento, dependiendo de la cantidad de granos que ponemos, podemos sacar 100, 150 kilos con esos 1.500 a 2.000 kilos por cabeza. Entonces, con 100 hectáreas nosotros conseguimos alimentar 1.500 a 2.000 animales desmamantes o de engorda tranquilamente. Entonces, más que fardos, ¿dónde conseguimos poner 15 a 20 animales por hectárea? En el maíz con el sorgo. Entonces, durante el invierno conseguimos subir mucho nuestra carga haciendo esa reserva. Ahí los animales felices. Silo tiene que tener cuidados, no podemos desperdiciar, es una materia bastante cara, pero si usamos bien es económica, entonces no podemos dejar que los hongos se alimenten de ellos. Igual que expliqué antes de la lignina, el momento de picado, siempre la gente me llama, Renato, ¿cuánto es la materia seca que tengo que picar? Dice la ciencia que es de 30 a 35%. Y yo siempre digo, el momento ideal de picado es el día que llega la máquina. ¿Por qué? Porque tenemos áreas muy pequeñas, no tenemos 1.000 hectáreas para picar, ni 500, la mayoría 50, 100 hectáreas. Entonces dependemos de un contratista que llega hoy o mañana y en la época que se cosecha a veces llueve, se atrasa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si llega tarde el contratista, picar bien fino, y si llega temprano, picar grueso para no perder el agua. Bueno, otro tema es suplementar o confinar. Suplementar es poner lo que falta, normalmente ponemos balanceado,
Y confinar es poner todo, es poner el silo, el maíz y el núcleo proteico. Esta foto fue sacada del Chaco el año pasado, una semana de diferencia. Un lunes se sacó de la izquierda y el lunes que sigue de la derecha. Y lo que yo suplemento a la izquierda va a ser muy diferente de lo que yo suplemento a la derecha. Entonces, para que yo pueda hacer una suplementación correcta, yo tengo que saber lo que tenemos. Yo siempre digo, ¿qué tenemos? Tenemos pasto verde, pasto seco, qué cantidad de pasto, qué categoría animal. Entonces, suplementar es poner lo que falta. Y para poner lo que falta, tenemos que tener claro lo que tenemos. Bueno, hay varios tipos de suplementación, muy sencillas, mucho más complejas. Se puede hacer de todo tipo, con voluminoso, con granos, y ahí va a depender. Opciones de voluminoso para la crisis. Entonces, ensilaje, fardos de Gatton, fardos de braquiaria, las cortinas. Una dieta de mantenimiento de vacas lleva en torno de 1.8 a 2% del peso vivo, 7 kilos en la práctica. Entonces, mínimo tenemos que poner de voluminoso la mitad. Entonces, 3,5 kilos de voluminoso. Hay gente que consigue a partir de 30%, pero ahí tenemos que poner aditivos como lenzina. Entonces dice ahí, usar fibra, mínimo 1/3 de la dieta, 3 kilos para vaca. Hoy en día, eso es muy importante, hoy en día la gente está pagando más de 1,000 guaraníes por kilo de fardo. Y la cascarilla de soja vale 800. Entonces uno puede poner 1/3 de fardo a 1,000 y más 4 kilos de cascarilla para llegar a los 7 kilos de materia seca. Y va a salir más económico que poner los 7 kilos de fardo. Entonces son unas de las opciones que uno tiene para usar. Ahí puse algunos ejemplos de este que yo dije, fardo picado, 1,000 guaraníes el kilo, 7 kilos, un núcleo proteico para digerir ese fardo, 300 gramos, 8,000. Fardo picado, cascarillas de soja, 3 kilos, 4 kilos, con el núcleo proteico sale más barato, 7,400. Hay gente llevando caña dulce para el Chaco, hay que ver que la caña dulce tiene 2/3 de agua, entonces tiene que poner una cantidad mucho más grande y la dieta con caña dulce sale mucho más caro. Entonces es importante siempre asesorarse antes de empezar a hacer la nutrición, porque hacemos la cuenta de 1,000 guaraníes de diferencia por animal por día. Si hay 1,000 vacas, es 1 millón por día, 30 millones al mes. Vale la pena buscar un asesor para ahorrarse esa plata. Cuidar también la diferencia de silo de maíz y sorgo. Nosotros estamos intentando en las cooperativas pasar la matriz de sorgo para maíz. El maíz es mucho más digestible que el sorgo, ahí uno puede ver en las fotos. El sorgo es africano, es bien más resistente. No queremos que dejen de sembrar sorgo, pero queremos que aumente la área de maíz. El sorgo para años como este difícil a veces nos salva, pero no tiene la misma rentabilidad que el maíz. El sorgo hay que cuidar el grano duro. Si cosechamos tarde, todo el grano pasa directo para la bosta y es la parte más cara y más valiosa de ese silo. Ahí en el laboratorio de Neuland hicimos la separación de los granos. Todo lo que pasaba a bosta, así estaba la bosta. Entonces, no estaban ganando peso los animales, pero sí estaban ganando peso las palomas, que costaban levantar vuelo. Gorditas estaban. Bueno, opciones de productos. Los energéticos, entonces, son fardos, silos, maíz molido fino, voy a hablar un poquito de eso, sorgo, afrecho de trigo, afrecho de arroz, cascarilla de soja. Proteicos, las cortinas que rompe vientos, que tienen muchísimas leguminosas y normalmente vacas cuando tienen una buena cantidad de cortinas no necesitan llevar sal proteica, solo el fardo con la cortina consigue equilibrar su dieta.
La sal proteica es otra opción, semilla de algodón, speller de cártamo, esas dos tienen problemas de aceites, no se puede usar más que 1,5 kilos por animal. La burlanda y el speller de soja, todas las que tienen rojo ahí tienen algún problema o de aceite o de urea. A veces la gente compra maíz y no lo procesa bien. El maíz en ese momento está un poco caro y la gente paga ese caro y no lo muele, entonces todo en la bosta. Ahí podemos ver, maíz, yo insisto, hay que moler igual que harina. La vaca no tiene el molino que tiene las aves, la gallina, guaraní tiene un nombre que carajá, algo así, que muele el maíz. La vaca no tiene. Todo que entra duro sale en bosta. Hay que molerlo fino. Hay un grano húmedo molido grueso también con bastante presencia en bosta. Inclusive lo balanceado. A veces me peleo bastante con las fábricas que en el balanceado no muelen bien, tienen siempre prisa y después perdemos mucho de la cosa más valiosa, de la energía más valiosa que podemos obtener. Así debería ser el maíz que yo pido. Igualito en el sorgo, vea el sorgo con mucho grano entero, no craqueado. Bueno, y por último, para terminar, el confinamiento como herramienta estratégica. En el Chaco yo tengo confinamientos pequeños de colonos de 30, 40 cabezas hasta muy grandes, prolijos. Este aquí a la derecha es de 500. Y este confinamiento también no es en Estados Unidos, podemos ver en el horizonte los cuadrados del Chaco. Entonces, aquí abajo podemos ver el grano húmedo, los 2 silos de planta entera, aquí los corrales para pesar. Y ese día estaban poniendo el primer lote de animales, hay un poco de gato, los bebederos. Entonces tenemos cosas muy lindas en el Chaco, aquí el fuente de agua y un confinamiento para 2,000 cabezas. Parece Estados Unidos, pero es nuestra realidad. Dos aspectos técnicos que hay que cuidar también. En general, no es para esa época, pero en general voy a dejar la inquietud. Es un trabajo que hizo Elizalde y Simeone, presentaron aquí en el CEA en un curso que yo hice con ellos, que es, si uno va a suplementar los animales, normalmente uno suplementa menos que 1% del peso vivo, eso significa de 1 a 3 kilos, o después confina y le da 5 o 6 kilos de granos. La gente a veces le doy 1 o 2 kilos a mis animales, le va bien, voy a subir a 4. Y vemos en la curva del número 2 que casi no aumentan la ganancia de peso. Entonces no es bueno dar mucho grano a animales que caminan. Entonces si vamos a animales que están en el potrero y hacemos suplementación a pasto, con poquito grano, o encerramos y damos bastante. Porque para bajar la panza, nos dice el médico, necesitamos caminar. Entonces, si ellos van a comer esa comida cara y van a salir a caminar, no es rentable. Entonces, 1 a 3 kilos de suplementación o 5 a 7 para confinar. Y coeficientes técnicos, lo que hablé al principio, los animales jóvenes necesitan mucho más proteína que las vacas. Las vacas allá con 10% en su dieta andan bien, que las cortinas le va súper bien. Y los animales jóvenes tengo que poner más proteínas, si no se engrasan y se hacen terneros bolitas. Conversión alimenticia, un ternero con destete precoz convierte igual que los cerdos, 3 a 1. Yo doy 1 kilo de balanceado, digamos, de 2,000 guaraníes. De verdad doy 3 kilos de balanceado y hace 1 kilo de peso vivo. Entonces gasto 5 o 6 mil para tener 9 o 10. En un animal de engorda, la conversión, si trabajamos muy bien, anda en torno de 6, 6 y medio, a veces llega a 7. Entonces damos 6 kilos de balanceado. A 1,500 son 9,000 para producir 9,000. Entonces, 1 kilo.
En ese momento poco menos. Entonces, siempre la gente quiere hacer engorda y ahí no está la ganancia. Está en empezar animales jóvenes que tienen muy buena conversión. Para terminar, y estoy bien en mi horario, el Chaco tiene alto riesgo hídrico. Por esto hay que hacer reservas. La gente que fue para el Chaco aprovechó que la tierra está barata, pero para compensar hay que gastar con reservas, porque puede venir años como este, como hablaste, Marcos, puede venir otros años, entonces hay que hacer reservas. Pardos, 3 a 5 por vaca. Silo, 2.000 kilos por cabeza para el recrío engorda, pasás el invierno de maravilla. Hay que suplementar de acuerdo a la categoría animal y la época del año, ya vimos eso. Usar el confinamiento como herramienta estratégica anda súper bien. Y usar las tecnologías, punto de cosecha, procesamiento de los granos, los inoculantes, los materiales híbridos adaptados. Los agrónomos de las colonias ya están trabajando con esto muy, muy lindo. Usar cracker para procesar los granos y cumplir con los coeficientes técnicos que yo hablé al final. Esta era mi presentación, digamos, general, y estoy abierto para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Renato. Espectacular realmente. Bueno, no sé si tenemos algunas preguntas. Pueden hacer las preguntas a través del chat. Nosotros estamos leyendo. Acá tenemos una pregunta, Renato. Dice, el craqueteado de maíz grano húmedo, favor especificar más. Sí, lo mismo que en el silo planta entera. El grano húmedo uno debería craquear con 70% de materia seca, es al revés de planta entera que uno cosecha con 30% de materia seca, 35%. El grano húmedo, tanto de maíz o sorgo debería ser cerca de 70%. Pero a veces, este año que está muy seco, se puede cosechar con 75%, pero ahí hay que craquear mejor, hay que craquear más fino. Cuanto más duro está el grano, más fino tiene que ser el craqueo. Y si llegamos un poquito antes por disponibilidad de máquinas, hay que craquear más grueso, porque cuando el grano está muy húmedo, o la planta entera muy húmeda, si craqueamos mucho, perdemos mucha agua, rompemos las células y esa agua de las células se va por el fondo del silo y no llega a los animales. Entonces, yo siempre digo, el día de la cosecha, no importa si hay el matrimonio del hijo, tiene que estar ahí, eso me afecta todo el año. Entonces, el día más importante de una estancia, de un tambor, yo también veo, es el día de la cosecha del silo. Tiene que estar ahí y regular el cracker bien, porque me va a afectar demasiado ese día. Entonces, hay que acompañar, hay que ser riguroso. Aún no tenemos esa tecnología, o sea, nuestros contratistas aún no saben, hay máquinas nuevas, gente que no tiene mucha experiencia, y tenemos que ayudarlos y pedir, lo quiero así. Entonces, quiero que todos los granos estén rotos en 6 partes, mínimo. Entonces, el grano húmedo también, un poquito más. Entonces, hay que regular bien las máquinas. Renato, ahí tenemos otra consulta que dice, para el Bajo Chaco, ¿cuál sería la opción, ya que es más complicado hacer agricultura? Sí, Bajo Chaco es muy complicado. Entonces, las opciones serían buscar áreas ahí más cercas,
y llevar. Dígame, Alejandro. Hola. Ok. Estábamos en la opción para el Bajo Chaco, Renato. Ok, perdón. Entró una llamada de Alejandra aquí para un problemita técnico. Sí, Bajo Chaco es muy complicado y de verdad es una zona básicamente para ganado de cría. Yo no haría otra categoría ahí. Y tenemos que adaptarnos a los suelos y yo haría ahí la cría y ahí es más fácil llevar el fardo porque no transportamos agua. El mismo ejemplo que yo di para la caña dulce sirve para el ensilaje. Es muy caro, ensilaje tenemos que hacer, no hay cómo transportar agua. Y ahí yo concentraría toda mi fuerza en la ganadería de cría y ahí hay que llevar el fardo, hay que producir, tenemos mejorar un poquito, tener más pangola y hay otras opciones de pastos ahí bien buenas para producir fardos y tener reserva suficiente para pasar el invierno. Pero es una zona difícil, Marcos. Sí, hay gente que hace ciclo completo en el Bajo Chaco aprovechando los montes. En los montes se hacen pasturas y en las zonas de palmares se hace la cría, ¿verdad? Entonces son campos de ciclo completo. Entonces, ¿qué opciones vos ves, Renato, para ese tipo de campo, tanto en alguna agricultura que se puede hacer o algún qué tipo de suplementación sugerís? Usted sabe que el Bajo Chaco tiene problemas de cantidad suficiente de pasto, porque ahí, igual que los campos naturales, nuestros campos naturales tienen buenos nutrientes. ¿Cuál es su problema? Que producen poco. Digamos, los campos de Misiones, de Bajo Chaco, Pangola, 5, 7 toneladas de materia seca por año, si nos va bien. Entonces, ahí tenemos 3 hectáreas por vaca, 4 hectáreas para poder cosechar. Y es difícil recomendar porque tiene que verse zona que inunda o no inunda. Y yo, hay gente muy buena que podía ayudarnos, los agrónomos que trabajan en eso. Yo siempre me restringo a mi área que es nutrición. Yo necesito esta cantidad de comida, necesito los 3,000 kilos de materia seca por año por cada vaca, necesito hacer mi presupuesto forrajero y no sé, vamos a tener que buscar juntos una solución para el Bajo Chaco. En general, mi recomendación, pero general de lo que conozco de Bajo Chaco, yo haría ahí mucha cría y usaría para engordar en otro lugar donde yo podía hacer ensilaje con confianza casi todos los años. Renato, acá tenemos otra consulta. Dice, ¿es recomendable por el costo en el Bajo Chaco analizar algún encierre de las hembras o una suplementación corta para luego soltar a pasturas con sal mineral? Sabe que ese es un tema que al principio le contesté a Marcos que tal vez podíamos hacer otra charla. Okay. Nuestra recría, yo soy fanático. Nosotros gastamos más o menos para que una hembra gane unos 100 kilos en el invierno si hacemos confinamiento de los desmamantes. Y subimos la de Bajo Chaco, se nos dan hembritas de 160, 180 kilos y necesitamos 280, 300 kilos para preñar. Nosotros necesitamos 100, 120 kilos y destetamos en abril, mayo y tenemos hasta septiembre, octubre, tenemos 5 o 6 meses para ganar 100, 120 kilos. Un confinamiento con dieta fría, que llamamos los nutricionistas, con poco grano, podemos ganar 700 gramos al día y preñarlas todas con 15 meses.
y si gastamos 1 millón por cada una, nos ahorramos un montón. O sea, esa vaquilla preñada normalmente vale 2 millones. Es mucho más rentable que confinar machos de engorda. Y yo usaría esta opción, pero como en Bajo Chaco no se puede producir silo, o sea, es muy riesgoso, tiene que ver campo a campo. Si hay áreas que no se inundan, yo haría eso. Y si hay áreas que se inundan, yo llevaría para otro lugar. Yo tengo clientes que tienen campo en Bajo Chaco y tienen campo en San Pedro y llevamos todas las vaquillas para hacer ese confinamiento del primer invierno, para preñarlas con 15 meses y no con 27. Entonces nos ganamos un año, ganamos un ternero que normalmente anda en torno de 2 millones con un costo de 1 millón. Para mí la práctica más rentable de todas hoy en día de suplementación es suplementar hembras. Tenemos otra consulta. Viendo que la categoría de terneros es la más rentable, ¿tiene experiencia en creep feeding en terneros? ¿Consumo, eficiencia de conversión? Sí, tengo bastante. Cuanto menos lechera es la vaca, mejor anda el creep feeding. Entonces, vacas muy lecheras, uno compite, digamos, hace el balanceado de creep feeding, compite con la leche de la mamá. En esa fase todo es rentable, cuanto más coman, mejor. Creo que no, aquí en Paraguay tenemos granos mucho más baratos que en Brasil. En Brasil usan unos creep feeding a base de mineral, nosotros podemos hacer creep feeding a base de granos y con ganancias bien superiores y destete precoz también. O sea, todo anda, pero tiene que ser bien hecho. El gran problema del creep feeding es hacer las instalaciones. La gente desiste porque se meten las vacas. Las Nelore son muy difícil que pase la cerca, pero las híbridas son muy mañosas y siempre se meten y comen todo el balanceado caro de los terneros y ahí la gente desiste. Hay montones de estancias que tienen creep feeding abandonados por ese manejo. En caso de que uno haga ciclo completo a pasto, entre la cría, recría y terminación, ¿cuál es la fase que es menos rentable? Siempre la cría. La cría es menos rentable. ¿Por qué? Porque tenemos 100 vacas y tenemos 70 terneros. El promedio del país es 50. Entonces, ese 30%, digamos, cuando engordamos, tenemos 100 animales, los 100 engordan, o por lo menos 95, a veces hay 1 o 2 rencos. Y siempre la cría es la menos rentable de todas. Cualquier estudio de los CREA sale eso clarito, clarito. Y en segundo lugar, la recría. La gente, hoy en día, los técnicos estamos haciendo discusión si hacemos la recría junto con la cría o junto con el engorda. A mí me gusta poner junto con el engorda. Entonces, animales, reproducción es la cría, que reproduce. Y todo después de destetado es producción. Tiene que tener ganancia de peso diaria y normalmente nuestro problema es el pasar el primer invierno de los desmamantes. Desmamentamos con 180, Chaco Central con 250 y llegamos, esto en mayo, y llegamos en octubre con el mismo peso o menos. Entonces perdemos un año en el primer invierno de la vida de los animales. Para mí esto es muy caro. Tenemos una última pregunta, Renato. Dice, ¿tiene experiencia de confinar vacas de 350 kilos? ¿Cuál sería la eficiencia de conversión? Sí tengo, infelizmente tengo, es pésima, 10-1. Entonces no me gusta trabajar con vacas, pero a veces la vaca se va a morir, entonces hacemos confinamiento porque es en vez de perder 3 millones, gastamos 1 millón y salvamos la vaca, pero nunca es rentable. Gastamos 1 millón y ellas no ganan 100 kilos, o sea, nunca se paga. Solo como herramienta estratégica vale la pena, pero normalmente no entra en confinamiento vacas.
Para el destete precoz, ¿qué tipo de suplementación sugiere? Terneros destetados de 60 a 70 kilos. Balanceadito que tenga leche en polvo. Tiene que ser un muy buen balanceado. Hay gente que hace. Yo trabajo una semana por mes y nunca suelto en los tambos. Toda la tecnología de crianza de ternera, nosotros destetamos las terneras con ese peso. Destetamos de la leche de la mamá o de la leche líquida. Y no, yo sigo por lo menos más un mes con un buen iniciador con leche en polvo. Y después hay que poner proteínas digestibles con un buen speller de soja, alto en proteína, un maíz muy bien procesado, muy bien molido, que no cause diarrea a esos terneros, poner la dosis del promotor de crecimiento y respetar todos los criterios técnicos, poner doble dosis de minerales porque están desarrollando su esqueleto y quitamos la leche que es rica en minerales. Hay que cuidar cada detalle fino de estos en esa clase de animales. Perfecto, Renato. Yo en este momento no estoy leyendo más ninguna pregunta. Quería pero no importa, a veces la gente llora por el precio de un buen iniciador. Y si el ternero convierte 3-1 y pagamos, no sé, 2.000 guaraníes por kilo, consume 6.000 para ganar 10.000, que vale un kilo de ternero, o 12.000. Yo creo que el otro año va a valer 15.000. Entonces, yo no sé cuándo va a subir, pero cuando hay mucha gente sacrificando vacas este año, el precio bajo, no hay comida, pero va a venir la ola buena y va a recuperar. Yo hoy, si pudiera suplementar todas mis hembras, va a faltar ternero dentro de un año o dos en ese país. Como dicen los paraguayos, a patadas van a ganar plata los que tenga ternero. Bueno, no sé si es que Carl o veo también que se unió con nosotros el doctor Mario Valmelli. No sé si tienen alguna consulta o quieren hacer algunas palabras de cierre. Bueno, no sé si me escuchás, Alejandra. Perfectamente. Antes que nada, felicitarle a Renato por su excelente exposición. Indudablemente es una de las personas de más experiencia en nuestro medio y en el Chaco Central, del cual también yo vengo. Y solamente quería destacar una cosa que me llamó mucho la atención de lo que él comentaba, ¿verdad? Tenemos en este año que buscar la manera de cuidar los fardos, porque realmente entre 20 y 30% de pérdida por pisoteo es demasiado mucho. Entonces también creo que los chaqueños tenemos que, aparte de hacer fardos y hacerlos en el momento indicado con la proteína indicada, tenemos que aprender a usar el fardo y a poder aprovecharlo correctamente, agregarle si es necesario un núcleo proteico. Y como decía Renato, las experiencias por lo menos que nosotros tenemos picando ese fardo son de aprovechamiento muy, pero muy alto. Y nada más, otra vez felicitarle a Renato. Gracias, Mario. Y sí, vale en oro fardo. En ese momento está llegando allá a 300.000, el fardo de 300 kilos, 1.000 guaraníes. Está más caro que cascarilla, que tiene 70% de digestibilidad y los fardos tienen 50%. Y nunca pensé que llegábamos. Y se sigue la sequía. ¿Cuánto va a valer, Mario, en septiembre? ¿1.200? ¿1.300? Por ahí va a valer. Entonces hay que cuidarlo. Estoy de acuerdo con vos. En la sequía del 2009, Renato, nosotros pensábamos que tener reservas para 6 meses era poco y después dijimos que tenía que ser un año. En la del 2014, 18 meses, y yo creo que ahora después de esta sequía estoy más convencido que tenemos que tener reservas prácticamente para 2 años. Sí, yo estoy de acuerdo. El problema es que los latinos tenemos 3-4 años de lluvia, nos olvidamos, ¿verdad? Y lo malo es que contagiamos los menos y muchos de los menos también se olvidan. Entonces, la crisis es buena para recordar esos conceptos.
Bueno, Renato, muchísimas gracias. Creo que esta charla absolutamente sin desperdicios. Valoramos doblemente el hecho que un feriado hayas dedicado un poco de tu tiempo personal a compartir con nosotros. El campo no para, no hay feriado. Adelante. Bueno, muchas gracias, Renato, y gracias a todos los participantes por estar. Un gusto. Gracias, Renato. Encantado. Bueno, abrazote. Chao, Renato, muchas gracias. Bueno, un abrazo. A la orden siempre. Igualmente.